gracias por este día, Jesús. Gracias por poder estar aquí juntos, mi Dios. Gracias por poder venir libremente, Señor, sin persecución, Señor, sin carga, para poder escuchar tu palabra, tener una Biblia en nuestras manos, mi Dios. Te damos gracias por ello. Ayúdanos a valorarlo con el valor que tiene, Señor. Ayúdanos a estar humillados, quita las distracciones de nuestra cabeza y ayúdanos, Señor, a ser sensibles y a ser valientes, Señor, para responder de acuerdo a lo que vamos a ver hoy. Te damos gracias, Jesús. Amén. Vale, chicos, pues como os decía, esta serie es muy chula porque cuando estamos viendo las personalidades de Dios, cuando estamos viendo, mejor dicho, los aspectos o las credenciales de Dios, aprendemos a cómo responder a esas credenciales, ¿vale? Porque cuando tú entiendes las credenciales de una persona, eres capaz de relacionarte correctamente con esa persona. Voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿vale? El otro día estábamos en casa de Jesús y Lara viendo unas películas de Star Wars y había una escena muy graciosa. Y era, no sé si conocéis un poco Star Wars, pues el héroe es un niño que se llama Luke Skywalker, que tiene una voz bastante debilucha y tiene que enfrentarse contra un enemigo que mide 2 metros, es medio robot, tiene una máscara, tiene una espada láser roja, es muy malo y tiene la voz de Constantino Romero. Así que da muchísimo miedo. Entonces este chaval tiene que buscar un maestro que le ayude a vencer a este enemigo y viaja a un planeta y se encuentra un enanito chiquitín, verde, arrugadillo, que está hecho polvo. Y claro, empieza a preguntarle: oye, ¿dónde está el maestro? Que necesito a alguien que me enseñe a luchar. ¿Dónde está? Dime dónde está. Y este le dice: espera, vamos a comer, vamos a hablar, vamos a conocernos un poco. Y este: no, que me dejes, que ¿dónde está el maestro? Cuando pasa un rato, este enanito chiquitín le dice, o de alguna manera le dice: yo soy ese maestro. Y claro, este chaval cambia completamente de actitud, porque de pasar a no querer escuchar lo que estaba diciendo este bichillo y no querer hacer lo que dice, ahora centra toda su atención en él, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha entendido una credencial. Cuando entendemos credenciales, reaccionamos de una manera diferente, ¿vale? Hoy lo que vamos a ver es un nombre de Dios que es El Shaddai, ¿vale? El Shaddai se compone de 2 palabras, de El y Shaddai, ¿vale? El es la palabra semítica que se usaba en Oriente Próximo para referirnos a Dios. Y tanto los politeístas como los judíos lo usaban para referirse al Dios Supremo, ¿vale? Es como la palabra que tenemos ahora para referirnos a Dios. Todo el mundo, aunque crea o no en Dios, cuando hablas de Dios sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y Shadi o Shaddai significa todopoderoso, todo sustentador o todo suficiente, ¿vale? Aparece unas 41 veces solo y 29 de ellas en el libro de Job. Y junto con el Shaddai significa el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente o el Dios todo sustentador, ¿vale? Aparece unas 35 veces juntos. No son tantas veces como a lo mejor nos explicaba Rebeca, que aparecía Adonai, que aparecía unas 2000 y pico veces, pero el Shaddai aparece en unos momentos clave en la Biblia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es algunas de esas veces en las que aparece este nombre de El Shaddai. Vamos a ver por qué Dios se presenta de esta manera y vamos a aprender 3 principios, ¿vale? Vamos a empezar a leer la primera vez en la que Dios se presenta como El Shaddai. La primera vez que se presenta a Abraham, ¿vale? Lo vemos en Génesis 17, del 1 al 7 y del 15 al 19. Vamos a leer un montón de versículos del Génesis. Va a ser un poquito, os pido paciencia, ¿vale? Porque el tema lo requiere y tenerlo preparado. Génesis del 17 para adelante, tenerlo preparado en vuestras Biblias. Así que empezamos. Génesis 17, del 1 al 7 y luego del 15 al 19. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham. Abraham significa padre eminente. Sino que tu nombre será Abraham, que significa padre de una multitud. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti.
por todas sus generaciones por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y luego en el 15 dice: entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto daré un hijo por medio de ella. Y la bendeciré, y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Vale, vamos a ver un poquito qué está pasando aquí. La primera vez que Dios se está revelando a Abraham como el Dios Todopoderoso, Abraham tiene 99 años. Han pasado 24 años desde la primera vez que Dios habló con Abraham. La primera vez que Dios habló con Abraham le dijo: deja tu tierra, vete a la tierra que yo te voy a decir, y allí voy a hacer de ti una gran nación, ¿vale? Esto lo vemos en Génesis 12 del 1 al 4, lo voy a leer, ¿vale? Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Fijaos el contexto de esto. Parece difícil que con un hombre de 75 años, que tuvo que hacer un viaje que va más o menos desde el sureste de Irán hasta donde está Israel, más o menos, subiendo por la península arábica, un viaje de meses, un hombre de 75 años, ya mayor, ya con una edad respetable, Dios le promete que va a ser el padre de una gran nación, ¿vale? Abraham está casado con una mujer que es estéril, y lo sabe. Aún así obedece, ¿vale? Y hace el viaje. Pero han pasado 24 años. Abraham tiene 99. ¿Cuántos hombres de 99 años conocemos? Yo no conozco ninguno. Y Dios le está diciendo que con 100 años va a tener un hijo. El hombre que más años, o el hombre más adulto que ha tenido hijos, o que esté registrado, tenía 96 años. ¿Vale? Creo que el segundo era el padre de Julio Iglesias. Pero 100 años es imposible, ¿vale? Es muy difícil que un hombre de 100 años tenga hijos. Pero bueno, de 96 a 100 es posible. Y de hecho Abraham demostró que él era bastante fértil porque después de que muriera Sara, se volvió a casar y tuvo más hijos, ¿vale? Pero lo que realmente hace imposible esto es que Sara es estéril. Y no solamente es estéril, sino que tiene 90 años. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. No estamos hablando de algo extremadamente poco probable. No, es algo imposible. Dios está proponiendo a Abraham algo completamente que se sale de la lógica. ¿Qué es lo que hace Abraham? Se ríe, normal. ¿Cómo no se va a reír? ¿Acaso la lógica, la vida y la experiencia no han demostrado durante tantos años que no puede tener un hijo con Sara? Por eso responde así y dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Porque Abraham y Sara, seguramente al ver la desesperación de que no podían tener hijos, decidieron tomar un atajo. Y Sara le dijo a Abraham: toma a mi sierva y tiene un hijo con ella. Y este hijo será tu descendiente. Pero eso creó un montón de problemas. Creó un montón de tensión entre Sara y su sierva. De tal forma que parecía completamente imposible que pudieran vivir juntos. La verdad es que la cosa estaba bastante estancada. Y ahora se aparece Dios, después de 24 años, y le dice a Abraham: no, que vas a tener un hijo de Sara. Imagínate a Abraham. ¿Cómo le explicas esto a Sara? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cuántos años no llevaría la mujer esperando que se cumpliera esta promesa? Y ahora va a decirle a Abraham: no, que sí, que ahora sí que sí.
Yo creo que no se lo dijo, ¿vale? Creo que no se lo dijo porque en el capítulo 18, en el capítulo siguiente, en el versículo del 9 a 15 vemos lo siguiente. Entonces, bueno, se aparece Dios con 2 ángeles a Abraham para comentarle lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra y tiene esta conversación y le dice: entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros y decía: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, te has reído. Mal. Dios no podía haber hecho algo antes de estos 24 años. No podía haber hecho algo antes de que esto fuera tan duro. ¿Por qué razón tuvo Sara que sufrir tanto? Porque debe ser duro en aquel tiempo. Una mujer de un hombre destinado a tener una gran nación, no poder tener hijos. Tiene que ser muy frustrante. Abraham hizo todo lo que podía hacer. Abraham cumplió, obedeció. Se fue de su tierra, donde tenía una buena herencia, dejó a su padre, dejó a su familia y obedeció. ¿Por qué Dios lo ha puesto tan difícil? Vemos que Dios cumplió lo que prometió. Y en el capítulo 21 vemos lo siguiente. En Génesis 21 del 1 al 3 vemos: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso por nombre Isaac, que significa el que ríe, al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Por fin Isaac, por fin la gran promesa había venido. ¿Cuál pensáis de todo este milagro, de toda esta obra imposible que ha hecho Dios, que es el mayor beneficio para Abraham y Sara? Lo lógico es pensar que sea Isaac, ¿no? ¿Cuánto tiempo no habría estado Sara anhelando ese niño? Imaginaos la de partos que habría asistido y la de niños que habría cogido deseando que uno de esos fuera su hijo. Y por fin, con 90 años ella y con 100 Abraham, tienen a Isaac. Pues Isaac no es la mayor recompensa de Abraham y Sara. La mayor recompensa de Abraham y Sara es que han tenido una revelación que nadie ha tenido como ellos. Que es que Dios es el Shaddai. Que Dios es el Dios todopoderoso. Dios acaba de manifestarse a Abraham y Sara como el Dios que todo lo puede. Como el Dios que si promete algo, aunque sea imposible, lo cumple. Abraham y Sara saben a partir de ahora que su valedor, su amigo, su Señor es el Shaddai. Es el Dios todopoderoso. Y vemos que esto cambió su vida, cambió su nombre, cambió su futuro, determinó el futuro de su familia, impactó el futuro de toda la humanidad y ha cambiado la historia del hombre. Porque el plan de Dios, el plan imposible de Dios, va ligado a que Dios se muestra como el Shaddai. Dios puede prometer cosas imposibles, porque Él es el Dios todopoderoso. Y vemos que este nombre se fue transmitiendo en los descendientes de Abraham. Podemos decir que la familia de Abraham es una familia en la que se reveló el Shaddai. Podemos decir que su historia es la historia de la revelación del Dios Todopoderoso. Podemos ver en Génesis 26:3 que Dios le promete a Isaac lo siguiente: reside en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Isaac se casó con Rebeca y ocurre otro imposible, porque Rebeca también es estéril. Dios ha prometido que de los descendientes de Abraham va a crear una gran nación, y ahora otra vez un impedimento, otra vez otro imposible. Pero Isaac busca a Dios
Y Rebeca tiene 2 niños, Esaú y Jacob. Cuando Isaac era muy mayor y estaba bendiciendo a Jacob, lo bendijo de esta manera. En Génesis 28, 3 y 4. Y el Shaddai, el Dios Todopoderoso, te bendiga y te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra y de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Pasaron muchos años. Jacob es un personaje muy interesante, porque Jacob era una persona muy inteligente, era muy listo, ¿vale? Era más bien listillo. Pensaba que engañando, pensaba que siendo listillo podía conseguir sus objetivos. Pero eso le había llevado a vivir siempre corriendo, siempre huyendo y siempre con miedo. Le robó a su hermano la bendición del primogénito y tenía miedo de él. Y cuando son mayores los dos se encuentran, Isaac tenía muchísimo miedo y le va preparando el camino, dándole regalos, y parece que el encuentro es un poco menos bélico de lo que él esperaba, pero no se fía y decide desviarse para no encontrarse con su hermano otra vez. Y va a una tierra en la que encima lo que ocurre es que el príncipe de la tierra en la que está viola a una de sus hijas, y sus hijos, para vengar a su hermana, matan a todos los hombres de esa ciudad. Y Jacob dice, ¿pero qué habéis hecho? Ahora vamos a tener que estar huyendo de todas partes. En ese momento se le aparece Dios a Jacob y le dice, en Génesis 35, del 9 al 12, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Jacob necesitó la revelación del Shaddai otra vez. Vemos que cuando Jacob ya es adulto, ya es un anciano, está a punto de morir, y está bendiciendo a sus hijos. Cuando está bendiciendo a 2 de sus hijos, este es el último texto de Génesis que leemos, Génesis 49, 25 y 26, dice, por el Dios de tu Padre que te ayuda, y por el Shaddai, Todopoderoso, que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José, y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Lo que estamos viendo en toda esta historia de Abraham, Isaac, Jacob, José, y lo vemos mucho más allá, es que todos los eslabones de la promesa imposible que Dios ha hecho a Abraham, de tendrás una gran nación que será bendición para toda la humanidad, necesitan tener una revelación del Dios Todopoderoso. Necesitan entender que Dios es todopoderoso. Y esto sigue hasta el Nuevo Testamento. Ahora en la célula estamos viendo el Evangelio de Juan y hay 2 episodios preciosos, ¿vale? No los voy a leer, voy a decir dónde están para que lo leáis en casa, ¿vale? En Juan 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿vale? Un ciego que había nacido ciego, que estaba desahuciado, que lo único que podía hacer era pedir limosna en el templo. De repente llega Jesús y le da una oportunidad, le sana, le pone barro en los ojos, le dice que se lave en un sitio determinado, este hombre obedece y es sanado. ¿Cuál pensáis que es el mayor beneficio de este hombre? ¿Haber recibido la vista? Eso es increíble. Es increíble haber recibido la vista, pero no es el mayor beneficio de este hombre. El mayor beneficio de esta historia es que tuvo un encuentro con Jesús después. Tuvo una conversación con Jesús y reconoció a Jesús como el Mesías. No solo como el Mesías, sino que le reconoció como Dios y le adoró. La revelación que tuvo este hombre fue increíble y bien merece la pena esperar para esa revelación. Luego en Juan 11 vemos otro episodio también muy bonito. Jesús, cuando viajaba por el Monte de los Olivos, por ahí, se solía hospedar con una familia que estaba compuesta de 3 hermanos, de Marta, María y Lázaro. Y los quería un montón y tenía una relación muy cercana con ellos, ¿vale? Pues una vez le comunican a Jesús que Lázaro había muerto, que llevaba 2 días muerto.
Y Jesús, en lugar de ir corriendo, espera 2 días más. 4 días esperó para ir a ver a Lázaro. Para los judíos, cuando alguien moría, creían que el espíritu permanecía al lado del cuerpo durante 3 días. Jesús está yendo al 4.º día. Ya no hay posibilidades. No hay ninguna opción. Marta y María sabían y creían que Jesús era el Mesías. Pero Lázaro, resucitarlo, imposible. Y se lo dice. Si hubieras venido antes, él no había muerto. Y Jesús le dice a Marta, si crees, todo es posible. Pero Marta dice, yo sé que vamos a resucitar cuando venga tu reino y tal. Dice, no. Si crees, todo es posible. Y Jesús hace lo imposible. ¿Cuál pensáis que es el mayor beneficio para María, Marta, Lázaro, los discípulos y todos los que estaban allí presentes? Que Lázaro estuviera vivo. Eso es un milagro increíble. Pero lo más importante, el mayor beneficio para ellos, es que tuvieron una revelación de Cristo como el Dios Todopoderoso. Y de aquí viene la primera lección que tenemos que aprender. La primera cosa que debemos aprender es que todos los eslabones de la promesa que Dios hizo a Abraham necesitan tener una revelación de Dios como Todopoderoso. Y nosotros somos parte de esos eslabones. Necesitamos creer que Dios es el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué? Porque las promesas de Dios muchas veces son imposibles. Las promesas de Dios para nosotros, como individuos, como iglesia, como amistad cristiana, como iglesia cristiana mundial, como todos los cristianos que hay en el mundo, son imposibles. Como cristianos, Dios nos ha dado una promesa y nos ha dado un mandamiento de ser luz y sal al mundo. Nos ha dicho que mostremos la imagen de Cristo al mundo. En Mateo 5:48 dice, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es imposible. Si somos sinceros, no somos perfectos. No lo somos. Aunque nos pongamos muy guapos o todo lo que queráis, no somos perfectos. A veces pensamos mal, a veces hablamos mal, a veces nos comportamos mal, nos equivocamos y tenemos que pedir perdón continuamente. Y tenemos que reconocer que hay cosas en nosotros que no están bien. Pero Dios, eso que es imposible, lo hace posible. A través de Cristo, a través de la muerte de Cristo, que nos cubre de misericordia y paz, lo que ve Dios cuando nos mira ya no es nuestro pecado, no ve nuestra imperfección. Lo que ve es la imagen de Cristo que nos cubre. Y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, está haciendo de nosotros algo que se parece cada día más a Cristo. Eso es imposible, es algo completamente imposible. Recuerdo que conocí a un chaval que intentaba servir mucho al Señor, tenía unos dones para la alabanza increíbles, tocaba el piano increíble, uno de los mejores que he escuchado, y amaba a Dios, lo amaba. Y trataba de ser lo que Dios quería que él fuera. Pero no podía. Y un día lo reconoció y dijo, no puedo, y dejó a Dios. Porque no podía llegar. Pues claro, ¿cómo vas a poder llegar? Si es imposible. Necesitas al Dios Todopoderoso. No hay ninguna otra opción. Como iglesia local, como amistad cristiana, tenemos la misión imposible de dar a conocer el nombre de Cristo y el Evangelio en Madrid. Madrid es una ciudad dura, no es un tópico, es dura. La gente no quiere saber nada de Dios, no quiere escuchar nada espiritual, se tapan los oídos, se tapan los ojos, no quieren que Dios les toque. Y tenemos la misión, personas normales, que no somos nadie, de mostrarles a Dios. Es imposible. Pero tenemos a nuestro lado a Shaddai, al Dios Todopoderoso. Tenemos a nuestro lado el Espíritu Santo, que penetra todas las barreras, penetra años de pecado, años de dureza, y llega hasta el corazón, y hace reconocer que es necesario reconciliarse con Jesús. Solo podemos hacer esta misión porque el Shaddai está con nosotros. Como Iglesia Universal, acabamos de ver hace un par de semanas algo terrible. Acabamos de ver algo horrible, que pasa todos los días, pero nos ha tocado porque ha pasado aquí al lado y porque lo hemos visto por la tele, y porque podía haber sido aquí, pero pasa todos los días. Atentados en París, atentados en Beirut,
muertos en bombardeos aliados en Siria, muertos en Irak, muertos en Irán, muertos en África. Este mundo está hecho polvo, está hecho polvo. Este mundo grita contra la paz. Y en este mundo Dios nos manda traer paz. Dios nos manda decir o actuar bendiciendo a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos persiguen. Eso es imposible. ¿Cómo le podemos decir a un cristiano sirio, al que han matado a su papá o han matado a su mamá, bendice a lo que te persigue? Es imposible, pero es nuestra misión. Creemos en un mundo de justicia, creemos que va a haber un mundo mejor, creemos que va a haber paz, creemos que va a haber amor, creemos que va a haber un mundo de misericordia. Pero vemos que este mundo es todo lo contrario a eso. Y nosotros somos embajadores de ese mundo. Pero necesitamos a Shaddai, necesitamos al Dios Todopoderoso. Porque Dios ha prometido, y si Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Vamos a ver la segunda lección que aprendemos de que Dios es el Shaddai. La segunda cosa que aprendemos es muy interesante, ¿vale? Y es muy delicada. Así que voy a intentar explicarlo, ¿vale? Lo único imprescindible que necesitamos para que lo imposible sea posible es que sea la voluntad de Dios, ¿vale? Y va en ese... Perdón, voy a beber agua. Lo único imprescindible, para que lo imposible se haga realidad, es que eso que es imposible sea la voluntad de Dios. Y va en ese orden porque Dios Todopoderoso cumple lo que Él promete. Hace realidad lo que es su voluntad. Cuidado, su voluntad, no nuestra voluntad, ¿vale? Mucha gente, escuchadme hasta el final, ¿vale? Mucha gente piensa, sí, porque es complicado, si me tenéis que corregir, me corregís, ¿vale? Mucha gente piensa que por tener mucha fe en algo, como Dios es todopoderoso, es el genio de la lámpara. Claro, Dios es todopoderoso. Uno de los textos más mal interpretados es cuando dice Jesús, pedid, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Vale? Cuidado, también dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, no es algo tan sencillo, no es como un interruptor, ¿vale? Claro, como Dios es todopoderoso, entonces yo deseo algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y Dios lo va a hacer. No funciona del todo así, ¿vale? Es un poco más profundo que eso. De hecho, cuando pensamos que Dios, que es Dios Todopoderoso, tiene que hacer lo que yo quiero que se haga, lo imposible que yo quiero que se haga, estamos diciendo que Dios sigue nuestra agenda. ¿Vale? Y Dios no sigue nuestra agenda. Nosotros seguimos su agenda. Y eso es idolatría. Pensar que Dios sigue nuestra agenda es idolatría. Y dejadme explicarlo. Cuando pensamos en idolatría, pensamos en esa imagen de la antigüedad, de gente yendo a templos a adorar imágenes, madera o el sol o lo que sea, o los árboles. Conocí una mujer que se abrazaba a los árboles. Pensaban que a través de ellos iban a poder obtener lo que ellos querían. Iban para aplacar un castigo o iban para obtener un beneficio según su agenda. Esa religiosidad no se centraba en las divinidades, se centraba en ellos. Y nuestro mundo funciona así. Tenemos un montón de ídolos a nuestro alrededor y vamos a ellos para obtener cosas. Pero Dios no funciona así. ¿Vale? Dios es todopoderoso. Eso está clarísimo. Eso está claro. Pero Él cumple lo que ha prometido. Cumple su voluntad. Imaginaos, Dios es un padre, ¿no? Imaginaos que hiciera todo lo que queremos. ¿Qué padre hace todo lo que sus hijos quieren porque sí? Es como cuando Gaby ahora mismo le está costando comer un montón, ¿vale? Está costando un montón, estamos aprendiendo cómo ser buenos padres. Y cuando estamos comiendo, a lo mejor estábamos con la comida y Gaby empieza, papá, quiero una galleta. Y yo, Gaby, primero la comida, después la galleta. Papá, quiero la galleta. Gaby, primero la comida y después la galleta. Papá, la quiero ahora. Gaby, primero la comida, después la galleta. Y dice, papá,
¡Quiero la galleta! Entonces, como intento ser buen padre, pongo la voz de Darth Vader. Soy tu padre. ¿Es esta la galleta? ¡Miau! Ahora solo queda la comida. Realmente no lo hago siempre porque si no se montaría. Entonces hay que negociar. Pero Dios es un buen padre y no hace todo lo que queremos. Porque sería muy malo para nosotros. Aunque a veces pensemos que estamos pidiendo cosas lógicas y buenas, necesitamos someternos a la voluntad de Dios. También conocí un ejemplo, un testimonio de un par de personas en Corea que sin contar con nadie, sin contar con respaldo de nadie, sino por su cuenta, querían montar una iglesia, ¿no? Y compraron un local, el mejor local que encontraron, lo adornaron, lo hicieron todo precioso, hicieron todo lo que pensaron que iba a hacer de esa iglesia algo precioso. Y resulta que empezaron a orar porque estaban convencidos que ellos habían dado un paso de fe, habían comprado un local, se habían gastado su dinero, su tiempo, y estaban convencidos de que Dios, por lo que ellos habían hecho, iba a llevar allí mucha gente. Y empezaron a orar para que la gente viniera, abrieron y no fue nadie. Una semana, nadie. 2 semanas, nadie. 3 semanas, nadie. Estuvieron un mes, no fue nadie. Habían hecho todo lo imprescindible, excepto lo único necesario, que es buscar la voluntad de Dios para algo tan importante como servir a Dios. Y descubrieron que Dios no les había llamado a eso. Con dolor. Entonces, a lo mejor nos preguntamos, vale, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Lo que hemos visto en esta historia de Génesis de Abraham es que la voluntad de Dios no significa solamente llegar a la meta, ¿vale? La voluntad de Dios es también cómo se llega a la meta. Esto lo entendemos muy bien en las cosas normales de la vida. Entendemos que no da igual cómo consigues las cosas. No da igual que seas campeón del mundo de atletismo, entrenando y sufriendo y corriendo y llegando destrozado al final, que yendo hasta arriba de esteroides y batir el récord del mundo. No da lo mismo, has llegado, has batido el récord del mundo, pero no es lo mismo, ¿vale? Abraham y Sara, en la historia que hemos leído, tuvieron que aprender esto. Tuvieron que aprender que Dios no solamente llega donde quiere, sino que llega como quiere. Abraham y Sara olvidaron que la promesa era para Abraham y para Sara. Era para los dos, no solamente para Abraham. Y muchas veces hicieron lo que nosotros hacemos muchas veces por desesperación. Dios nos da una promesa, está siendo imposible y decimos, sabemos que Dios nos ha dicho una manera de hacerlo y decimos, vamos a ayudarte Dios. Vamos a hacer un pequeño atajo para hacerlo más fácil porque a lo mejor es que estás distraído. Abraham y Sara hicieron que Abraham tuviera un hijo con su sierva. Y esto fue nefasto para ellos. Ha impactado la historia del mundo y ha sido un error. Un error. Necesitamos conocer las promesas reales de Dios y cómo quiere hacerlas. Porque el fin no justifica los medios en la voluntad de Dios. ¿Vale? La voluntad de Dios es el fin y son los medios. ¿Vale? Tenemos que llenar nuestra cabeza de las promesas de Dios. Tenemos que quitarnos de la cabeza nuestros caprichos, nuestra superstición, nuestra religiosidad. Tenemos que coger la Biblia y empezar a alimentarnos, a leerla con humildad, a interpretarla en contexto y a humillarnos y a ver que a lo mejor las cosas no son como esperábamos. Voy a dar algunas reglas solamente de pasada, algunas reglas básicas de las promesas de Dios, ¿vale? Las promesas de Dios nunca van a contradecir el carácter de Dios, ¿vale? Dios es amoroso, ¿vale? Dios es misericordioso, pero Dios también es justo, ¿vale? Una promesa de Dios nunca va a ser una injusticia o algo que acabe en injusticia, ¿vale? Puede ser algo que sea complicado, pero nunca va a ser algo injusto. Las promesas de Dios siempre apuntan a darle la gloria a Cristo. No a darle la gloria a nadie más, ¿vale? Si piensas que Dios te ha dado una promesa de ser un superstar, lo siento, pero a lo mejor no es una promesa de Dios, ¿vale? Las promesas de Dios no se contradicen con su palabra. Hay narcotraficantes y delincuentes que le piden a Dios que les bendiga en sus negocios. Es absurdo, Dios no les va a bendecir. Las promesas de Dios bendicen a toda la iglesia, aunque sean personales, aunque Dios te haya prometido algo a ti,
de alguna forma u otra nos vamos a ver todos beneficiados. Te lo aseguro. Si Dios promete sanidad, o promete paz, o promete prosperidad o salvación económica a una familia, todos somos bendecidos, porque esa familia entonces es libre para servir. Si piensas que Dios te ha dado una promesa de dividir la iglesia, o llevarte gente, o hacer un ministerio sin ningún tipo de respaldo, sin bendecir a toda la iglesia, a lo mejor no es una promesa de Dios, ¿vale? Vamos a ver la tercera lección, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien. Vale. La tercera cosa que aprendemos de Dios en su presentación como El Shaddai es que si Dios es todopoderoso, si Dios es todo suficiente, significa que nosotros no somos suficientes. Su suficiencia revela nuestra insuficiencia. ¿Vale? Y esta fue una de las lecciones que a mí más me ha dolido, ¿eh? Me ha costado un montón. Yo soy doblemente cabezón, ¿vale? Soy muy testarudo, y la pobre Nadia me tiene que sufrir, mis padres me han sufrido conmigo, y tengo la cabeza grande. Ya fuimos a los CARS con Dan, con Esteban, Carl, y creo que estaba aquí que también. Nos pusimos todos los monos, fuimos a coger los cascos, cogía uno la S, plus, la ponía, el otro la M, plus, la M, la S, plus, y llego yo, la S, ¿no? La M, ¿no? La L, y justito, ¿eh? Claro, ellos parecían Fernando Alonso ahí en la pista y un chupachus ahí. Es lo que hay, soy cabezón. Y esto creo que ya lo he contado, así que lo voy a contar un poco más rápido porque creo que una vez di testimonio de esto. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, hubo momentos económicamente complicados a veces. Hubo momentos imposibles, en los que no sabíamos qué iba a pasar. Mi madre, que es uno de mis héroes de la fe, siempre nos decía: confiad en Dios, Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos va a desamparar. Y siempre pasaba algo, Dios nunca nos dejó. Mi madre tenía más trabajo o algo pasaba. Y Dios siempre cumplía, nunca faltó la comida en mi casa, nunca nos faltó el techo. Y luego vinieron momentos mucho mejores que ese, gracias a Dios. Pero pasamos momentos difíciles, en unos años de nuestra vida. Y yo, en lugar de aprender de eso, que Dios era Dios todopoderoso, que Dios estaba con nosotros y que Dios nos protegía, tuve miedo, porque habíamos vivido una situación que no controlábamos, y yo la quería controlar. Y yo lo que quería era no vivir nunca en mi vida una situación que yo no controlara, una situación que escapara de mi control. Yo era un chaval que sacaba buenas notas y tenía mi plan trazado perfectamente. Decía, voy a sacar las mejores notas del instituto, voy a ir a la carrera que yo quiero, voy a vivir de esta manera, me voy a casar con esta persona, lo voy a tener todo controlado. Nunca me va a pasar esto que nos pasó, nunca. Y cuando tenía 18 años, algo pasó. Una tontería pasó, que se rompió algo se rompió en mí. Y empecé a tener miedo, mucho miedo por las noches. Tenía tanto miedo que no podía dormir. Y era inexplicable, no sabía qué pasaba. Estuve casi 4 meses sin dormir prácticamente nada. Estaba físicamente destrozado, estaba mentalmente hundido. Mis padres hacían lo que podían, la iglesia oraba por mí, mis padres me llevaron al médico, me llevaron a una unidad del sueño, que hay un hospital aquí cercano, no sabían qué me pasaba. Y la única solución eran unas pastillas que te dejaban cao. Era horrible, porque te tomabas una de esas, te quedabas cao, plus, y volvías a abrir los ojos, y habían pasado 3-4 horas, no habías descansado, tu cabeza estaba pesada, era horrible. No podía controlarlo, no podía hacer nada, nadie podía hacer nada por mí, yo no podía hacer nada por mí. Recuerdo que en esa época mis padres tenían pues cintas de alabanza y cogí una cinta ochentera total de alabanza. Y había una canción que era la que más me gustaba, que se llamaba precisamente El Shaddai. Y en esta canción el autor contaba qué era El Shaddai, qué significaba el Dios Todopoderoso. Y yo llegué al punto de desesperación y dije, Dios, voy a morir, o sea, moriré, si no duermo nunca, pues moriré. Me volveré loco, algo pasará. Y tuve que reconocer que no podía, y me tuve que humillar ante el Shaddai. Tuve que recordar que el Shaddai estaba ahí, y que el Shaddai había cumplido sus promesas en nosotros. Entonces, cogí las pastillas y las tiré. Mucho cuidado con esto, ¿vale?
No tiréis vuestras pastillas. No digáis que nadie os dice aquí que tiréis las pastillas. Porque Dios nos bendice, gracias a Dios estamos en un país con buena medicina y Dios nos bendice con buenos médicos que hacen buenos tratamientos, ¿vale? En mi caso las pastillas no iban a solucionar nada y yo lo sabía y los médicos lo sabían. Esas pastillas no iban a solucionar. Y las tiré. Yo no quería ser un yonki de esas pastillas. Y dije, Dios, voy a confiar en ti. Voy a tomar tus promesas. Y leía un par de salmos que uno decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. También otro que decía, yo mantendré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Y cogía eso y era mío. Y por las noches Dios me acompañaba. Luchaba con él y conseguí dormir. Y dormía como un bebé. Ahora mismo puedo dormir encima de una piedra. Puedo dormir desnudo al aire encima de una piedra. No tengo ningún problema en dormir en cualquier situación. Hermanitos, necesitamos creer que Dios es el Dios Todopoderoso. Porque la misión que tenemos es imposible. No podemos. Cuando olvidamos que necesitamos a Dios y empezamos a hacer sus promesas o sus misiones, nos quemamos. Porque no podemos. Necesitamos al Dios Todopoderoso. Esto no significa que estamos parados como un palmarote. O sea, si alguien está enfermo, oramos por esa persona porque Dios puede sanarla. Pero también oramos porque se haga su voluntad en su vida. Y algunas personas, cuando he hablado con ellas, dicen, pero no hay que orar por eso. No hay que orar porque sea la voluntad de Dios, porque estás dudando que la voluntad de Dios sea sanar. Dios claro que quiere sanar a todo el mundo, está claro. Pero a veces Dios quiere ir más allá. A veces Dios quiere ir a algo más que sanar a esa persona. Que puede ser sanarle en otro momento que le glorifica más, o hacer algo más grande que no sanarle, o sanar. Es Dios el soberano. Nos sometemos a Él. Con fe oramos, pero nos sometemos a Él, porque Él es el soberano. Si tienes problemas económicos o estás buscando trabajo, no te quedas parado. Vas buscando y vas orando. No va a salir un neón del cielo que te va a decir, ahora mételo en InfoJobs, corre ahora. ¿No? Pero vas orando y te vas moviendo. ¿Vale? Hay una persona aquí que esta semana ha conseguido trabajo, es una bendición para nosotros, es un gran amigo y un gran ejemplo para todos. Y esta persona es genial como ha buscado trabajo, porque esta persona oraba y se movía. Oraba y se movía y le decía, Dios, necesito que me respondas por esto, dime algo. Y se movía. Y oraba y se movía. Y ha conseguido un trabajo genial. Necesitamos ser dependientes de Dios. No podemos vivir como si no le necesitáramos. No podemos vivir como si Dios fuera un Dios al que acudimos solamente los domingos. Porque la vida es imposible sin Dios. Cuando Pablo y Timoteo fueron enviados a predicar a los gentiles, Pablo y Timoteo fueron los primeros que Dios envió a predicar a los que no eran judíos, ¿vale? Bueno, antes Pedro predicó a los que no eran judíos, pero Pablo y Timoteo fueron los primeros específicamente con un ministerio de ese tipo. Y cuando empezaron, ¿sabéis dónde empezaron? En la ciudad de Timoteo. ¿Por qué? Porque era lógico. Seguramente habían hablado entre ellos y habrían dicho, oye Pablo, ¿dónde empezamos? Dios nos ha llamado a predicar a los gentiles. ¿Dónde empezamos? Y Timoteo diría, yo soy de Chipre, Chipre está cerca, ¿de dónde estamos? Conozco gente en Chipre, vale, pues empecemos por Chipre. Usaban el sentido común, pero cuando Dios les decía, por aquí no, entonces no iban. Cuando Dios les decía, por aquí sí, entonces iban. Hay un equilibrio perfecto cuando usamos el sentido común, que también nos lo ha dado Dios, pero estamos sometidos escuchando. Estamos oyendo, pero no estamos parados, ¿vale? A veces hay que estar parado, ¿vale? Pero normalmente cuando Dios ha prometido algo, nos movemos y escuchamos, ¿vale? Vamos a ir terminando ya, chicos. Hemos visto que necesitamos entender y creer que Dios es todopoderoso porque la misión que tenemos como individuos, como iglesia y como iglesia cristiana es imposible. Segundo, hemos visto que necesitamos estar en línea con la voluntad de Dios, porque Dios cumple todo lo que promete. Tercero, necesitamos dejarle a Dios campo en nuestra debilidad. Necesitamos dejar que Dios se muestre
en nuestra insuficiencia, porque allí se revela como el Dios Todopoderoso. Muchos aquí estáis llevando una carga imposible, porque lo sé, porque a muchos os conozco. Y yo también he llevado cargas imposibles y por eso me conocéis. Y os las digo a algunos de vosotros. Llevamos cargas imposibles y necesitamos dejarle a Dios esas cargas. Necesitamos entregarle al Dios Todopoderoso esas cargas imposibles. Algunos de vosotros sois el único en vuestra familia que todavía sigue fiel a Cristo. Y estáis orando por vuestra mujer, por vuestros hijos. Algunos estáis orando por vuestros hijos, o por vuestras mujeres, o por vuestra familia. Y habéis sufrido imposibles. Y estáis pasando momentos difíciles. Pero Dios ha prometido que si crees en Él, tú y tu casa seréis salvos. Y si Dios promete, Dios cumple. Porque Él es el Shaddai. ¿Vale? Si Dios promete, Dios cumple. Y seguimos orando. Y seguimos orando. Algunos tenéis apuros económicos. Y la cosa parece difícil, parece extrema, pero Dios nunca nos abandona. Nunca nos abandona. No se trata de ser Rockefeller, ¿no? Se trata de que tenemos un Padre que nunca nos deja. ¿Vale? Porque Dios ha prometido que nunca nos faltará la comida y el vestido. Nunca nos va a faltar. Y Dios ha prometido y Dios lo va a cumplir. Algunos llevan pecado difícil de soportar. Llevan un vicio difícil de vencer. Un vicio que es imposible de superar. Y has probado de todo, has hecho de todo. Te has esforzado, pero sigues cayendo y sigues cayendo. Y te sientes cada vez peor. Pero allí donde tú fallas, allí donde tú eres insuficiente, Dios es todo suficiente. Dios puede hacerlo. Sigues orando, sigues levantándote, porque Dios puede hacerlo. Y Dios ha prometido que te va a santificar y su Espíritu, si confías en Él, lo va a hacer, porque Dios lo ha prometido. Tenemos un reto como iglesia. Una promesa de hace 15 o 20 años, no recuerdo cuándo pusimos el póster de los ladrillitos del local. Hace mucho tiempo que Dios prometió un local en Madrid para que fuera un referente en esta ciudad. Y es algo imposible, es algo imposible. Si conocéis el sector inmobiliario en Madrid, es imposible. Pero la iglesia se sigue moviendo. Seguimos ahorrando. José Carlos, Beatriz no paran, los ancianos no paran de orar, todo el mundo no para. Y seguimos orando, y seguimos escuchando. Pero necesitamos al Dios Todopoderoso, porque nosotros no podemos. Pero Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y haremos un fiestón cuando pase. Tenemos el reto de impactar Madrid. Y esta promesa se la dio Dios a 2 personas. Y ahora aquí somos cientos. Dios está cumpliendo esa promesa. Y vamos a impactar Madrid. Porque Dios lo ha prometido. Vamos a orar, chicos, para acabar. Mi Dios, gracias por tu amor. Gracias por tus planes imposibles, mi Dios. Gracias porque tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres un Padre precioso, Señor, que está siempre con nosotros, que nos lleva más allá de donde pudiéramos soñar, Jesús. Gracias por Cristo, Señor, porque nos limpia y hace imposible lo posible. Nos reconcilia contigo, Señor. Gracias, mi Dios, por él. En tu santo nombre, amén.